¿no? Nosotros, la superficie gaussiana, no se olviden, siempre la hacemos con línea de punto, ¿no? Las líneas de punto representan la superficie gaussiana, que pasa por el punto donde quiero calcular el campo, ¿no es cierto? Estamos calculando entonces para este R, genérico. ¿Sí? Para ese R, cualquiera que sea mayor que A, menor que B. Y aplicamos entonces Gauss ahí. ¿Ahí me van siguiendo? ¿Vamos bien? Esto ya lo hicimos, digamos, ¿no? Entonces sería la integral de una superficie cerrada del producto escalar del campo por el diferencial de superficie igual. ¿Qué carga neta encierra esta superficie gaussiana? U grande. U grande. U grande, perfecto. Sí, señor. Dividido epsilon 0. Entonces, el ángulo entre el campo y el vector diferencial de superficie va a ser 0. El campo es radial y el diferencial de superficie es perpendicular y hacia afuera de la superficie, o sea que también tiene dirección radial. Ángulo 0, coseno de 0, 1, eso me da el producto escalar, ¿no es cierto? Entonces saco el campo fuera de la integral y me va a quedar la integral sobre una superficie cerrada de un diferencial de superficie esférico. Estamos trabajando con esferas. Cuando integro, voy a obtener la superficie de la esfera. Y eso va a ser igual a la carga neta sobre epsilon 0. O sea que, de esa manera obtengo un campo que vamos a llamar en zona 2, por ejemplo, ¿no? Eso va a valer Q sobre 4pi epsilon 0 R4. Este R puede variar entre estos valores. Tengo el campo 2. Después podríamos calcular para R mayor que B, menor que C. ¿Qué significa eso? Que estamos dentro del cascarón hueco, igual que acá. ¿Sí? O sea que acá, si queremos, sería la integral de una superficie cerrada del producto escalar del campo por el diferencial de superficie va a ser igual a la carga neta sobre epsilon 0. Acá la carga neta, si quieren, va a ser 0, porque es Q más Q sub 2. Q sub 2 es menos Q, ¿no? O también lo mismo, el campo es 0. O sea que el campo en esa zona, que llamamos 3, también es 0. Estamos dentro del cascarón hueco. Finalmente, vamos a calcular el campo para un R mayor que C. Por ejemplo, así, por acá. Bien. Estamos calculando ahora para un R R, vamos a calcular ahora para un R mayor que C. O sea, estamos fuera, sería este, que trazamos acá, fuera del cascarón conductor. Aplicamos Gauss de nuevo, ¿sí? Sería la integral de una superficie cerrada del producto escalar del campo por el diferencial de superficie va a ser igual a la carga neta que encierra esta superficie gaussiana, esta esfera que he trazado acá, esta superficie esférica de radio R. ¿Qué carga encierra? Les dije que hay dos formas, y las dos formas también. Van a ver siempre la carga exterior, porque las líneas de campo no pueden penetrar al conductor. Ven Q1. Yo lo tomo bien, no tengo problema si quieren poner todas las cargas. Es lo mismo, Total, siempre les va a quedar la de afuera. Fíjense, puedo poner como carga neta todas las cargas. O sea, veo Q más Q sub 2 más Q sub 1. ¿Bien? Dividido epsilon 0. Pero Q sub 2 vale menos Q. O sea, este es igual a este de signo cambiado.
Esto se simplifica, ¿eh? ¿Vieron? Solo veo siempre la de afuera. Veo Q1. Siempre que se trate de conductores. Veo la carga que está en la superficie exterior del cascarón hueco. Veo Q1. Pero si lo quiere poner así, ya les dije. No hay problema, para mí está bien. No se hagan problema. Bueno, acá también lo mismo. El ángulo es 0. O sea, coseno es 0,1. Entonces, saco el campo fuera de la integral y nos va a quedar la integral cerrada de un diferencial de superficie esférico cuando integro en la superficie de la esfera. Que va a ser igual a Q1 sobre epsilon 0. O sea que el campo, que puedo llamar 4, zona 4, digamos, que sería afuera, va a ser igual a Q1 sobre 4 y epsilon 0 R al cuadrado. Si reemplazo Q1 por esta expresión en función de la diferencia de potencial de la batería, nos va a quedar Q1 vale 4 pi epsilon 0 B sub 1 por C dividido 4 pi epsilon 0 R al cuadrado. Lo simplificamos y tengo entonces como expresión del campo en el exterior del cascarón, o del cascarón hueco, como el potencial de la batería por C dividido R al cuadrado. ¿Sí? Va a ir disminuyendo con el cuadrado de R. Esa sería la expresión del campo en este. Entonces tengo los 4 campos. Campo en el interior de la esfera hueca, perdón, de la esfera maciza interior, el campo entre la esfera maciza y la esfera hueca, el campo dentro de la esfera hueca y el campo fuera de la esfera hueca. Son los 4 campos. Entonces ahora ya podemos calcular cualquier diferencia de potencial en cualquier punto de esta configuración porque tengo todos los campos posibles. No se olviden que siempre para calcular el potencial absoluto en un punto tengo que venir de infinito al punto. Muy bien. Con esto yo ya tengo todos los campos posibles. ¿Hasta acá se entendió? Yo no vuelvo a explicar. Lo que hice fue calcular campos que ustedes ya saben. Eso lo tienen claro. Yo he calculado campos nomás. Y ahora vamos a calcular las diferencias de potenciales en todos los puntos posibles, digamos, ¿no? Y a calcular diferencia de potencial. Vale acá aclarar algo, que el potencial de tierra, por convenio, es 0. ¿Sí? El potencial de tierra es similar al potencial del infinito. ¿Sí? No tengo mucho tiempo, si no, me gustaría explicarle algunas cositas. No sé si me va a dar el tiempo, pero bueno. Fíjese, en sus casas, la mayoría de los domicilios, la instalación eléctrica en los domicilios es generalmente lo que llamamos una instalación eléctrica monofásica, o sea, tenemos una sola fase. Si bien también hay algunos domicilios que son muy grandes, digamos, también tienen instalación trifásica. Ahí serían 3 fases y neutro. En todas las instalaciones industriales, las instalaciones son trifásicas, son 3 fases y neutro. Pero bueno, vamos a las domiciliarias. En las instalaciones domiciliarias ustedes van a tener, como decía, una instalación monofásica. Es una fase y neutro. La nueva reglamentación exige que sean, por ejemplo, los tomacorriente de 3 polos. ¿Sí? Ustedes si ven van a ver 3 polos en la ficha macho y 3 ranuras en el toma. Una ranura es la fase, la otra ranura es el neutro y la tercera ranura es tierra. La tierra se usa como protección eléctrica, digamos, ¿no? Porque el potencial de tierra es un potencial de referencia, es potencial 0. El neutro también es potencial 0. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque cuando queremos transmitir energía, para transmitir energía y en el proceso de transmisión se pierda la menor cantidad de energía posible, lo que debemos hacer es elevar el voltaje de transmisión.
¿Por qué? Porque las pérdidas en energía eléctrica se deben fundamentalmente al efecto Joule, que ya vamos a ver cuando demos la ley de Ohm. El efecto Joule es pérdida de energía en forma de calor, y es función del cuadrado de la intensidad de corriente eléctrica que circula, multiplicado por la resistencia de los conductores. Entonces, para bajar las pérdidas por efecto Joule, lo que hacemos es disminuir la intensidad de corriente. Para disminuir la intensidad de corriente, debo aumentar la diferencia de potencial, ¿sí? Porque la potencia es el producto de la diferencia de potencial por la intensidad de corriente, como ya vamos a ver después. No se preocupen, ¿eh? Pero la potencia es diferencia de potencial por intensidad de corriente. Entonces, cuando queremos transmitir energía o potencia de un punto a otro, no hay otra forma que hacerlo a través de conductores eléctricos. Todavía no se inventó la transmisión Wi-Fi de potencia, ¿no? Necesitamos hacerlo a través de conductores. Entonces, esa corriente eléctrica circulando por el conductor produce pérdidas por efecto Joule, que se transforma en calor, en forma de calor. Para disminuir la potencia, para disminuir las pérdidas, entonces tengo que bajar la corriente. Para bajar la corriente, subimos los potenciales. Para eso se usan transformadores, ¿sí? Entonces, cuando generalmente queremos transmitir energía, como la energía se transmite de los puntos de generación a los que llamamos centrales, ¿sí? De paso les cuento, hay dos tipos de centrales: centrales hidráulicas, centrales térmicas, ¿eh? Las centrales hidráulicas lo que hacen es convertir la energía potencial del agua, agua que se represa, que se junta en represas, a las que se les da la mayor altura posible, porque la energía que puedo extraerle está en función de la altura, del nivel que tenga el agua, ¿sí? Esa agua se conduce por caños hacia turbinas, ¿sí? Entonces, al bajar el agua, entrega su energía potencial, moviendo los álabes de una turbina. Esa turbina convierte la energía mecánica, moviendo un alternador, ¿sí? Y ahí generando energía eléctrica. Estas son las centrales hidráulicas. Y después tenemos centrales térmicas, en que las turbinas pueden ser movidas por vapor, ¿sí? En ese caso se quema combustible para, en calderas, convertir el agua en vapor. Ese vapor se hace pasar de nuevo por turbinas y de nuevo convertimos, ¿no es cierto?, energía mecánica en eléctrica. La turbina, que es movida en este caso por vapor, mueve un alternador. El alternador es el que genera energía eléctrica, ¿no? O también, como centrales térmicas, tenemos directamente motores diésel que mueven alternadores. De nuevo, la energía mecánica la convertimos en energía eléctrica. Son los tipos de centrales, ¿no? Acá en Formosa no tenemos centrales, sino tenemos grupos por ahí de varios grupos electrógenos, pero eso no es central, ¿no? Eso sirve solo para las demandas de punta, digamos, ¿no? Entonces, en algunos lugares donde tenemos las centrales se genera energía. De ahí hay que transmitir a los puntos de consumo, como Formosa, por ejemplo, ¿no? Energía que puede venir de Yacyretá, que es una central hidráulica. Entonces, para poder transmitir energía, tenemos que elevar el voltaje. Y así, si ustedes prestan atención, van a ver líneas de distintas alturas, digamos, ¿no? Dentro de la ciudad van a ver líneas, las que están por encima de las de baja tensión, son de 13.200 voltios. Por encima tenemos las de 33.000 voltios. Para transmitir de ciudad a ciudad, cuando la distancia es medio larga y las potencias que queremos transmitir son importantes, ya tenemos líneas de 132. En Formosa tenemos varias líneas de 132, ¿no? Sobre la ruta 81, sobre la ruta 86, sobre la ruta 11, son todas líneas de 132.000 voltios. Nosotros decimos 132K nomás, ¿no? Son 132.000 voltios. Si hace falta transmitir más energía y distancias más largas,
se usan líneas de extra alta tensión, que son de 500.000 voltios. Formosa también tiene una. Si han ido por la Rita 81, ¿sí?, van a encontrar una estación transformadora muy grande a mano derecha cuando van hacia el oeste, y van a ver líneas hacia la izquierda que tienen estructuras metálicas muy grandes. Esa es una línea. Formosa tiene una línea de 500.000 voltios, ¿no? O sea, por eso le digo, cada vez levantamos más el voltaje, cuanto más energía queremos transmitir, para que la corriente no suba tanto y no se pierda tanta energía en forma de calor, ¿no es cierto? ¿A qué voy todo esto? Esa energía que transmitimos a altos valores de tensión, hay que bajarlo para que lo podamos utilizar en las casas. Y se usan los transformadores. Si prestan atención, las líneas de transmisión están compuestas por 3 hilos. Son solamente las fases. Sin embargo, las líneas de distribución son 4 hilos. Las 3 fases y neutro. Ese neutro se genera en los transformadores. Los transformadores reciben 3 hilos y de los transformadores salen 4 hilos, ¿no? El cuarto hilo es el neutro. Los transformadores de distribución, los que bajan la tensión para distribuir a los hogares, nosotros los llamamos DI. Significa D es triángulo, tenemos 3 conductores, la I es una estrella. A ver si me dibujo acá. Lo ven acá, miren. Sería así. El lado de alta del transformador es un triángulo. Y el lado de baja, nosotros le llamamos I, porque es una estrella. ¿Sí? Acá llegan 3 conductores al lado de alta, y del lado de baja salen 4 conductores. Este centro de la estrella es el neutro, ¿no? Estas son las fases R, nosotros llamamos RST, todo lo que es fase. Y cuando bajamos en el transformador, aparece el neutro. Este centro de estrella del transformador está puesto a tierra. O sea que nuestra referencia es el centro de estrella del transformador para la distribución de los consumos, ya sean hogareños o industriales. El neutro está puesto a tierra en los transformadores. Y también está puesto a tierra en toda la línea de distribución. Cada tantos postes, el neutro se pone a tierra para mantener la referencia de 0. ¿Sí? Entonces, en las casas, por ejemplo, si ustedes tuviesen un piso aislado o tuvieran un calzado dieléctrico, pueden agarrar el conductor de fase y no pasa nada. ¿Sí? Porque como dijimos al principio, cuando empezamos a hablar de diferencia de potencial, hablamos de diferencia de potencial. No tiene sentido hablar de un potencial absoluto. Yo puedo decir que el conductor tiene 220, pero ¿contra qué tiene 220? En sus casas, ese conductor de 220 es contra el neutro o contra tierra, porque la tierra, les repito, es el potencial de referencia igual que el neutro. Entonces, si el piso está aislado o yo tengo calzados dieléctricos, puedo agarrar el conductor y no pasa nada. Ahora, si estoy descalzo sobre el piso y toco el conductor de fase, ahí tengo los 220 entre el conductor de fase y el piso. La corriente va a pasar a través nuestro buscando el menor potencial, que es tierra. ¿Entiende? Por eso, si también ustedes observan, los pajaritos se pueden posar en un solo conductor, por más que sea de extra alta tensión, como lo de 500.000 voltios, y no le pasa nada. Sin embargo, si ese pájaro abre sus alas y toca 2 conductores, ahí sí tiene la diferencia de potencial entre los 2 conductores, y bueno, va a quedar morocho el pajarito, ¿no? ¿Se entiende lo que es diferencia de potencial? Y entonces, un conductor solo, si estamos aislados, no pasa nada. Ahora, si tocamos conductor y neutro, o conductor y tierra, sí, porque tengo toda la diferencia de potencial.
Entonces, todo eso venía a explicar que tierra es lo mismo que decíamos infinito nosotros, ¿no? Para nosotros el potencial de tierra es cero, igual que el potencial del infinito, ¿eh? Entonces, ahora cuando vengamos nosotros calculando los potenciales, podemos venir desde infinito o podemos venir desde tierra. ¿Se entendió todo lo que expliqué o los confundí más? No sé. ¿Se entendió, chicos? Sí, Espero que sí, sí. bien. Bueno, entonces ahora vamos a calcular potenciales. Ahora que vimos lo importante que es diferencia de potencial, vamos a potencial. Profe, entonces Señor. sería de que si nosotros no tenemos la conexión a tierra, empezamos de infinito nomás. Es lo mismo. Correcto. Tierra es cero. Tengan en cuenta que tierra es potencial cero, ¿no? En electricidad, la tierra es potencial cero. Bien, entonces, podemos calcular para R menor que A. Pero esto es un conductor. ¿Y los conductores son? ¿Cómo tienen el potencial los conductores? Equipotenciales. Constante, Correcto. constante. Un conductor es un equipotencial. Significa que en cualquier punto del conductor, el potencial es el mismo. Entonces, voy a calcular para R igual a, con eso, tengo el potencial en cualquier punto de la esfera maciza. Bien. Entonces, si digo B sub R, que quiero calcular el potencial B sub R, es lo mismo en este caso que decir el potencial en A. Y sabemos nosotros que si quiero calcular el potencial absoluto en un punto, lo que tengo que calcular es el potencial de ese punto contra infinito o contra tierra. ¿Sí? O sea que esto, para poner en forma correcta, tiene que ser B sub A menos B infinito, según lo que habíamos visto. ¿Se acuerdan? Cuando quiero calcular en un punto, lo tengo que hacer desde infinito. Tengo que traer una carga desde infinito hasta el punto. Entonces, ustedes acá se tienen que fijar, desde A, si me voy hasta infinito, ¿cuántos campos voy a atravesar? Cada vez que cambie el campo, tengo que cambiar la diferencia de potencial, porque la diferencia de potencial depende del campo, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé si hicimos por acá. Diferencia de potencial depende del campo. Cada vez que cambio el campo, tengo que cambiar la diferencia de potencial. Bien. Entonces acá, esto lo voy a expresar. Tengo un campo entre A y B. Entonces, esto va a ser B sub A menos B sub B. ¿Sí? Después, si queremos, ahora vamos a ver que no hace falta, pero yo voy a hacer toda la distribución. Después tengo B sub B menos B sub C. Y después tendríamos B sub C menos B infinito. ¿Sí? Eso serían, ahí se ve. Ahí se ve completo. Sí. Lo que ustedes tienen que verificar es que si sacamos los paréntesis, tengo que llegar a esta expresión, B sub A menos B infinito. Fíjense que si sacamos los paréntesis, B sub B negativo se anula con B sub B positivo. Y B sub C negativo se anula con B sub C positivo. Y me queda B sub A menos B infinito, que es de lo que partí. Bien. Esto es el desarrollo completo para venir desde infinito hasta A. Tengo tres campos. A su vez, como B y C son los radios de un mismo conductor, o sea, son los potenciales de la cara interior y cara exterior de un mismo conductor, ¿qué diferencia potencial hay entre B sub C y B sub B? ¿La misma? Cero. No hay Cero. diferencia potencial, porque es un conductor. Se anula. No hay diferencia. Entonces esto se anula. Esta diferencia es cero. El potencial de B es igual al potencial de C, porque son de un mismo conductor. Entonces me quedan estas dos. Entonces tengo que B sub ¿a qué va a ser igual? B sub A menos B sub B, si lo quiero expresar, va a ser menos la integral entre ¿qué? Entre B
y A, ¿de qué? Del campo que existe en la región comprendida entre A y B. Vengo y me fijo, entre A y B existe el campo SU2. Entonces acá sería el campo E2 por diferencial de R, producto escalar. Esto es el de este paréntesis. Me queda este otro, menos la integral entre infinito y C. ¿De qué? Esto sería, si vengo de infinito a C o si vengo de tierra a C. ¿Qué campo hay acá afuera? Me fijo, para R mayor que C, tengo el campo que llamé SU4. Entonces acá aparece el campo SU4 por diferencial de R. Y ese sería el potencial, ¿eh? Resolviendo esto, voy a calcular el potencial en A. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Sigo. Entonces tengo B sub A va a ser igual, menos. Reemplazo E sub 2. E sub 2 tenía esta expresión. Puedo sacar fuera de la integral Q grande sobre 4pi epsilon 0 y me queda la integral entre B y A de ¿qué? De 1 sobre R al cuadrado por diferencial de R. Menos. E sub 4. E sub 4 vale esto. Puedo sacar fuera B sub 1 por C, que es constante, es el potencial de la batería por C, y me queda la integral entre infinito y C de ¿qué? Del diferencial de R sobre R al cuadrado. ¿No? Reemplacé los campos que ya habíamos calculado, ¿no? Lo que quiero dejar en claro acá también es que el potencial en este extremo de integración es 0. En el caso de esferas, se ve bien, porque cuando integro me queda 1 sobre R, o 1 sobre infinito es 0. Pero siempre es 0, porque si trabajamos con cilindros, esto no se aprecia en los cilindros. Al integrar no me queda generalmente 1 sobre R, sino que me queda el logaritmo. Y el logaritmo de infinito es infinito. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en claro es que cuando integran, en este extremo, el potencial que estoy calculando es 0, independiente de la forma que tenga la fórmula. ¿Está claro eso? ¿Sí? Por convenio, este potencial es 0. No importa que no me dé 0 cuando reemplazo. ¿Está claro eso? En las esferas se ve como que es 0 cuando pongo infinito, pero en los cilindros no lo van a ver, ¿eh? Pero ustedes lo ponen, ese potencial es 0. Sigo desarrollando, esto aquí va a ser igual. Esto va a ser menos Q sobre 4pi epsilon 0. Cuando integro, diferencial de R sobre R al cuadrado es menos 1 sobre R entre B y A. Menos. Acá tengo B sub 1 por C. Cuando integro, acá también tengo menos 1 sobre R entre infinito y C. ¿Sí? Y reemplazamos. Introduzco el signo menos y me queda Q sobre 4pi epsilon 0. Y acá me va a quedar 1 sobre A menos 1 sobre B. También introduzco el signo menos y me da más B sub 1 por C dividido, acá me queda 1 sobre C. ¿Sí? Cuando reemplazo. Olvídense del infinito. En este extremo es 0. Si acá lo hubiesen puesto, le va a dar 1 sobre infinito, que es 0. Pero si después, repito, un cilindro, no lo ven a eso. Entonces, no tengan en cuenta este límite de integración, este potencial es 0. Solo tomo el límite superior. ¿Está claro eso? Esto se simplifica. Entonces podemos decir que el potencial en A va a valer Q sobre 4pi epsilon 0. Podemos poner como B menos A dividido A por B más el potencial de la batería. No sé.
¿Se entendió? ¿Sí? Sí, profe. A ver, y si quiero calcular ahora el potencial para R mayor que A, menor que B. A ver, los dejo que ustedes planteen. A ver cómo sería. Planteenlo ustedes, mientras yo los veo trabajar. A ver. ¿Cómo plantean eso? Después lo hago yo, ¿no? Pero planteen ustedes cómo sería la diferencia potencial si ahora quiero calcular en un punto cualquiera entre A y B. Recién calculé en la superficie de A. Ahora quiero un punto cualquiera acá. ¿Cómo sería? A ver. Enciendan las cámaras, chicos. Cualquier cosita me preguntan. No se queden con las dudas, por favor. No tengan vergüenza de preguntar, ¿eh? Todo es válido. Sáquense las dudas, por favor. Les digo lo que no veo. Lo que no los veo, no lo veo. Si ustedes me dicen después si están con dos dispositivos, porque algunos por ahí están con dos, ¿no? No lo veo a Genés, Ignacio, no lo veo a Baez. Estoy con dos dispositivos. ¿Con dos? Bueno, gracias. ¿Quién más? A Sotile Matías. Matías, no te veo. Florales, Federico, ¿estás con dos? ¿Hijo? Ah, no, profe, no se activó, no, mi cámara ya activó, perdón. Bueno, Salina, Leonardo, no te veo. ¿Estás con dos dispositivos? No, en ninguno de los dos te veo. Natalia Leiva, no la veo. Santiago Romero, no la veo. Iguri, ¿estás con dos dispositivos? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo va el planteo? ¿Se entendió? ¿Están planteando? Estoy con dos dispositivos, profe. Sí, te vi, Carlos. Ya te dije que te vi. Vi que estás con dos. ¿Cómo anduvo el trabajo por Palo Santo? ¿Nivelaste todo? ¿Todo bien? Me faltó más de la mitad del trabajo, pero bien, este fin de semana, si Dios quiere, viajo y termino. Si Dios ¿Te quiere. corrió la lluvia? ¿Vos estuviste el martes cuando llovía? Se largó, ¿no? Yo pasé por ahí, diluviaba. De ahí hasta Ibarreta fue terrible. Llovió mucho. Oye, chicos, ¿cómo vamos? Ya vengo. 2 minutitos. Ya vuelvo.
Bien. Estoy de vuelta. Vamos a ir juntos a ver si hicieron bien. Ustedes controlan cómo hicieron. Bien. Vamos a hacer ahora, entonces, dijimos, entre R entre A y B. De nuevo, entonces, calculo para B sub R. ¿Sí? Potencial para un R cualquiera, genérico. Eso realmente es B sub R menos B infinito. O sea que va a ser igual. B sub R menos B sub B. Es un campo eléctrico entre R y B. Entre este R y B tengo un campo eléctrico que llamé sub 2. Después tendríamos, de nuevo, entre B sub B y B sub C, más B sub C menos B infinito. Son los tres campos que vamos a atravesar desde infinito hasta R. De nuevo, este campo es 0 y la diferencia potencial entre B y C es 0 porque es un conductor. No hay diferencia de potencial. Pero lo que ustedes tienen que verificar es que si sacáramos los paréntesis, tengo que llegar a esto. Fíjense, sacamos todos los paréntesis, B sub B negativo se va con B sub B positivo, B sub C negativo con B sub C positivo, y me queda B sub R menos B infinito. Eso tiene que cumplirse, ¿no? Bien. Y entonces vamos. B sub R. B sub R. Esta diferencia sería menos la integral entre B y R, ¿de qué? Del campo que llamé 2, por el diferencial de R. Y este sería menos la integral entre infinito y C, del campo que llamamos 4, por el diferencial de R. ¿Sí? Si se fijan, es muy parecido a lo que hicimos para B sub A, cambiando el límite A por R. Es lo mismo. Entonces, acá yo podría ya expresar esto. Me va a quedar igual a B sub A, cambiando A por R, que es lo que hicimos. Si verifican, son las mismas expresiones, cambié el límite A por R. O sea que B sub R, si quieren, es Q sobre 4pi epsilon 0, y acá sería B menos R sobre B por R, más B1. ¿Se entendió? Eso en los parciales también se puede hacer. Fíjense, cuando hacen algo similar así, les sirve el mismo resultado cambiando uno de los límites. Cuando cambio A al integrar por R, en el resultado cambio A por R. ¿Está bien? ¿Entendió? ¿Hicieron, Sí, sí. ¿Hicieron así? El planteo es lo que me interesa. ¿Plantearon así? Sí, Bien. Más o menos. ¿Por qué más o menos? ¿Dónde más? ¿Dónde menos? No, Yo para me tener en Quedó cuenta un los poquito campos. la duda, ¿no? yo en vez de R le puse P, pero por eso. Ah, pero es lo mismo. Ah, está bien. Esa es pavada. B sub P calculaste. Sí, profe. Está. No, no cambia nada. Eso no cambia nada. Está bien. Ahora vamos a calcular para el cascarón. Voy a calcular en la superficie exterior, porque es en cualquier punto de lo mismo. Es un conductor. Entonces voy a calcular, por ejemplo, para R igual a C. ¿Sí? Estoy en la superficie exterior del cascarón hueco. ¿Qué hago entonces? B sub R va a ser igual a B sub C. Técnicamente eso realmente es B sub C menos B infinito. Quiere decir que voy a venir desde infinito hasta C. ¿Sí? ¿Está bien? Y no hay mucho más. No hay otro campo. O sea que es lo mismo. Esto no. Es B sub C menos B infinito. Es el único campo que hay. El E sub 4.
¿sí? De infinito hasta C, el campo exterior que llamé SU4, no hay otro campo. Entonces esto va a ser igual a la menos integral, ¿entre qué? Entre infinito y C del campo que llamé 4, por el diferencial de R. ¿Sí? O sea que va a ser menos el campo 4, es esta expresión, ¿no? B sub 1C, puedo sacar fuera, B sub 1 por C, ¿sí? Y nos queda la integral entre infinito y C del diferencial de R cuadrado. O sea que el potencial en C, si hacemos todo el desarrollo, sería menos B sub 1 por C, y esta es menos 1 sobre R, se va al menos, y sería por 1 sobre C. C con C se va, y tengo entonces que el potencial va a ser igual, como no podía ser de otra manera, igual al potencial de la batería, porque la batería me está fijando el potencial del cascarón entre el cascarón y tierra, a la batería de potencial de sub 1. Y es lo que nos sale acá, ¿no? Perfecto. El potencial de C es igual al potencial de la batería, ¿no? Perfecto. Y si queremos hacer para un R mayor que C, ¿cómo sería? Quiero calcular R mayor que C. O sea, en nuestro grafiquito acá, cualquier potencial alejándome de C. ¿Cómo varía ese potencial? ¿A qué va a ser igual? Esto sería B sub R, que por definición técnica sería B sub R menos B infinito, y esto aquí va a ser igual, menos la integral entre infinito y R, ¿de qué? Del campo en esa zona, que llamé SU4, por el diferencial de R. Si reemplazamos, sería menos, y nos va a quedar B sub 1, habíamos, saco fuera la integral, B sub 1, C, nos queda la integral entre infinito y R, del diferencial de R, por R cuadrado. O sea que B sub R para R mayor que C, va a ser B sub 1 por C, y la integral este es menos 1 sobre R. Con el menos afuera. O sea que nos queda el potencial B sub R, es el potencial de la batería, por C dividido R. ¿No? Va a ir disminuyendo con el R. ¿No? Cuanto más grande sea el R, menor será el potencial. Cuando nos arrimamos con R hasta la superficie del cascarón, R se hace igual a C, C con C se simplifican, y B sub C me da de nuevo B sub 1. ¿No? Entonces con esta ley va a ir disminuyendo el potencial a medida que nos alejemos de la superficie del cascarón, haciendo R cada vez mayor que cumpla, mayor que C. ¿Se entiende? ¿Una pregunta, chicos? Me interesa si quedó claro cómo vamos calculando los potenciales, ¿sí? Fundamental, ¿no? ¿Quedó claro cómo calculamos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Podemos seguir? Uy, ya son las 10, faltan un montón. Vamos rápido. Acelero un poquito. Bien, ¿qué viene ahora? Bien, tenemos dos ejercicios interesantes ahora. Son dos cuerpos no conductores. En un caso voy a tener uniformemente distribuida la carga, y en el otro la carga es variable, para poder practicar un poquito. Está bueno, están buenos. Vamos al 14. Dice, una carga Q se distribuye uniformemente en un volumen esférico no conductor de radio R. A.
demostrar que el potencial a una distancia A del centro, siendo A menor que R, está dado por la siguiente expresión. D sub A es igual a Q, que multiplica a 3R cuadrado menos A cuadrado, dividido 8 pi epsilon 0 R al cubo. Y B, pregunta, ¿es razonable que de acuerdo a esta expresión B no valga 0 en el centro de la esfera? Eso, ustedes me dirán si es razonable o no. Entonces esto sería ejercicio 14. Tenemos una esfera, no con, bien. Vamos a la cámara. Sí. Entonces, recuerdo, es una esfera no conductora, carga uniformemente distribuida. Tiene un radio R grande. ¿Sí? Tenemos que demostrar que el potencial en un punto A menor que R vale una determinada fórmula. ¿Sí? ¿A qué tenemos que llegar? Les pongo acá, a lo que tenemos que llegar. Tenemos que demostrar que para A menor que R, o sea, para un punto en el interior de la esfera, el B sub A, el potencial de ese punto vale U 3R cuadrado menos A cuadrado. Dividido 8 y epsilon 0 R cubo. A eso tenemos que llegar. ¿Sí? Bien, entonces, para calcular el potencial en un punto interior de la esfera, no se olviden que siempre tengo que venir desde infinito hasta ese punto. ¿Cuántos campos voy a encontrar en el camino desde infinito hasta un punto dentro de la esfera? ¿Dos campos? 2 campos. Perfecto. Un campo en el interior y un campo en el exterior. Perfecto. Vamos al campo. Dibujar el interior. Bien. Este, por ejemplo, es A. ¿Sí? Yo quiero calcular el potencial ahí. Mucho A. Bien. Entonces, primero voy a calcular el campo en el interior. Si voy a calcular el campo para A menor que R. Si aplico Gauss, sería la integral sobre una superficie cerrada del producto escalar del campo por el diferencial de superficie. Y eso va a ser igual a la carga neta sobre epsilon 0. Donde la carga neta, cuando es no conductor uniformemente distribuido, sabemos cómo calcular. Recuerdan que era la carga total por el volumen de Gauss sobre el volumen total. ¿Sí? O sea que va a ser U por, como es una esfera, el volumen de Gauss sería el volumen de la superficie gaussiana. Sería 4/3 pi por A al cubo. Y el volumen total de todo el cuerpo es 4/3 pi por R grande al cubo. 4/3 pi, 4/3 pi. La carga neta es Q chica al cubo sobre R al cubo. Eso está claro, ¿no es cierto? Eso lo tienen claro. Cuando es uniformemente distribuida, puedo aplicar esta formulita. ¿Está claro eso?
¿Sí? Sí, profe. Bien. Sí, sí. Entonces, seguimos resolviendo. Acá el ángulo va a ser 0, coseno de 0, 1, cuando desarrollo el producto escalar. O sea que puedo sacar el campo fuera de la integral, me va a quedar la integral sobre una superficie cerrada de un diferencial de superficie esférico. Cuando integro, tengo la superficie de la esfera gaussiana, o sea, sería 4pi por a cuadrado. ¿Y eso qué va a ser igual? A Q sobre epsilon 0, A al cubo sobre R al cubo. Acá puedo simplificar a cuadrado con el cubo. Entonces voy a tener que el campo en el interior va a valer Q sobre 4pi epsilon 0 A sobre R al cubo. Eso vale el campo en el interior. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Una duda? ¿No? Y ahora vamos a calcular el campo perdón, no es A. Para R si quieren, mayor que R. También, en forma genérica, podemos poner función de R para cuando integremos después, ¿no? Entonces podemos poner 4pi epsilon 0 R sobre R al cubo, ¿no? Para R menor que este R menor que R grande, ¿no? Bien, y para R mayor tendríamos que hacer la integral sobre una superficie cerrada del producto escalar. ¿Cuál es la carga neta que estoy afuera ahora? La carga total. Sí, Q chica. chica, perfecto. Sí, correcto. Bien. Ahora estamos para un R, este sería, ¿no? R mayor que R. Veo toda la esfera que tiene carga Q sobre epsilon 0. Entonces acá directamente ya sabemos que tiene la forma de una carga puntual, o sea que sería campo en el exterior, va a ser Q sobre 4pi epsilon 0 R al cuadrado. Muy bien. Tengo los dos campos. Entonces ahora vamos a calcular el potencial. Potencial. ¿Dónde? Voy a calcular para un R igual a, ¿sí? Que es menor que R. Con lo que estoy indicando que estoy adentro, ¿no? Bien. Entonces tengo que B sub R, que va a ser igual a B sub A, va a ser igual a B sub A menos B infinito. Tengo que venir de infinito hasta A. ¿Eso qué va a ser igual? Va a ser B sub A menos B sub R. Ahí tengo un campo, que es el campo I, en el interior, más B sub R menos B infinito, ¿no? Voy de infinito hasta R, de R a A. Si saco los paréntesis, B sub R negativo se anula con B sub R positivo y me deja de nuevo B sub A menos B infinito, que es de lo que partí. ¿Estamos bien? Entonces tengo B sub A, va a ser igual. Este primer paréntesis, esta primera diferencia potencial, va a ser menos la integral entre R grande y A. ¿De qué? Del campo que le llamé sub I por diferencial de R. Menos la integral entre infinito y R. ¿Y qué hay? ¿Qué campo hay entre infinito y R? El campo en el exterior. Sería por el campo en el exterior, diferencial de R. Y reemplazamos, sería menos. Del campo en el interior, puedo sacar todo lo que es constante. Q, saco 4pi epsilon 0 y saco R al cubo. Me queda la integral de R, diferencial de R, entre R grande y A. Menos. Del campo en el exterior, saco fuera Q, 4pi epsilon 0, me queda la integral entre infinito
y R de R, diferencial de R sobre R. ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Lo que estamos haciendo? ¿No? ¿Qué alumnos? ¿Qué? Espectacular. ¿No saben qué preguntar? ¿O entendieron todo? Son las dos posibilidades, ¿no es cierto? Siempre hay dos posibilidades. Eso va. Entonces tengo acá. Bien. Menos. Tengo Q sobre 4. Sí. No sé. R al cubo. Y la integral de esto, ahí se ve ahí, sería R al cuadrado sobre 2. Pero cuando integro, va a ser R al cuadrado sobre 2. ¿Entre qué? Entre R grande y A. ¿Sí? Y la otra integral tengo menos Q sobre 4 pi. Epsilon 0. Cuando integro tengo menos 1 sobre R infinita y R. Bien. O sea que B sub A, este 2 saco y me queda afuera. Sería Q. 4 por 2, 8 pi epsilon 0 R cubo. Introduzco el signo menos y doy vuelta. Entonces me va a quedar R grande al cuadrado menos al cuadrado. ¿Está bien? ¿Está bien? Y acá también introduzco el signo menos y me queda más Q sobre 4 pi epsilon 0, 1 sobre R. ¿Ahí estamos bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Estamos bien? Estamos bien. B sub A. Voy a sacar factor común. Q sobre 8 pi epsilon 0 R al cubo. Saco factor común. Entonces acá me queda R al cuadrado menos A al cuadrado. Y cuando esto divido por esto, me queda 2R cuadrado. Sería más 2R al cuadrado. O sea que nos va a quedar Q sobre 8 pi epsilon 0 R al cubo 3R al cuadrado menos A al cuadrado. Que es lo que teníamos que llegar. ¿Sí? Q, R al cuadrado. Perfecto. Lo que demostramos que era correcto eso. El campo, perdón, el potencial para un punto menor que R grande cumple con esto. ¿Alguna pregunta? Ustedes van a tener que analizar y decir si es razonable que de acuerdo a esta expresión el potencial no valga 0 en el centro de la esfera. ¿No? O sea, para A igual a 0. Sí. ¿Será que puedes repetir el último paso? Ese de cómo apareció R cuadrado. Esa partecita. ¿No? ¿Esto? ¿Esta? Sí, sí, sí. O sea, Saqué factor común Q sobre 8 pi epsilon 0 R al cubo. Cuando divido por esto, me da 1. O sea, me queda R cuadrado al cuadrado. Cuando este factor común divido por esto, me queda 2. Divido por 4, me queda 2. Y R cubo dividido R, 2R cuadrado. ¿Qué es lo que está acá? ¿No? ¿A qué factor común es? Cuando divido esto por esto, me queda 2R cuadrado. ¿Está bien? Esto sí, y sí, esto. Y acá sumé. Bien. El ítem C lo analizan ustedes. Vamos al 15. Si no hay pregunta, digo, ¿no? 15. El punto B, ustedes contestan. Ejercicio 15, ¿no? Sí, 15. ¿Qué dice el 15? El anterior era un cuerpo que tenía una distribución uniforme de carga. Ahora tenemos una carga Q grande que está distribuida
en una esfera de radio chica, según la densidad volumétrica, ρ igual a ρ sub 0 por R. O sea, es función del radio, donde ρ sub 0 es una constante y R es la distancia al centro de la esfera. Determine el potencial eléctrico en puntos interiores y exteriores de la esfera. Está buenísimo eso, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Sí o no? Más o menos. Sí, profe. Tenemos mucho. Entonces, teníamos ρ igual a ρ sub 0. Eso ya sacarlo de aquí. Bien, vamos a resolver, que se nos hace tarde, chicos. Vamos a ver. ¿Cuál es la más grande? Esta. Entonces, tenemos un radio A. Fijamos. Esta esfera maciza no conductora tiene una densidad ρ, que es igual a ρ sub 0 por R. Con R mayor que 0, menor que A. ¿Eh? Así decía. R, bien, perfecto. Nos pide calcular potencial en puntos interiores y exteriores. De nuevo, ¿cuántos campos tengo que calcular? Dos campos. Dos campos. Perfecto. Vamos a calcular. Un campo en el interior. Ya. Trazo entonces una superficie gaussiana que pase por el punto donde quiero calcular el campo en el interior. Y vamos a calcular, por ejemplo, para R menor que A. Con lo que estoy diciendo, estoy dentro de la esfera, ¿no? Y aplicamos Gauss, la integral sobre una superficie cerrada del producto escalar del campo por el diferencial de superficie va a ser igual a la carga neta sobre epsilon 0. Tengo que calcular carga neta. Acá ya no hay fórmula, nos queda otra que integrar, ¿sí? Vamos a hacer acá. Entonces tengo la carga neta, ¿a qué va a ser igual? Va a ser la integral de ρ por diferencial de B. ¿Entre qué? Entre 0 y R. O sea que esto va a ser igual. La integral entre 0 y R, en vez de ρ, pongo ρ sub 0 por R. Y el diferencial de B, como se trata de una esfera, es 4 pi R cuadrado diferencial de R. O sea que la carga neta, saco fuera de la integral, me queda ρ sub 0 por 4 por pi. Y adentro me queda R al cubo diferencial de R. Cuando integro, es R a la cuarta sobre 4. 4 con 4 se va. Entonces me queda ρ sub 0 por pi por R a la cuarta. O sea que la carga neta es ρ sub 0 y R a la cuarta dividido epsilon 0. ¿Ahí estamos bien? ¿Sí? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bien. Acá de nuevo, el ángulo entre vector campo y vector diferencial de superficie, los dos son radiales, ángulo 0. Saco el campo, me queda la integral sobre una superficie cerrada
de un diferencial de superficie esférico. Cuando integro, es la superficie de la esfera. Estoy calculando en A. Acá sería, perdón, en R. Perdón, en R. R cuadrado. Y esto va a ser igual a R sub 0. Y 8 a la cuarta. No sé, acá puedo simplificar. Y al cuadrado. Y completo. Tengo campo en el interior. Me va a quedar rho sub 0 por R al cuadrado. Dividido 4 epsilon 0. ¿Está bien? Sí. Y después tendríamos que calcular para R mayor que A. ¿Sí? O sea, estaríamos fuera de la esfera. Sería la integral de una superficie cerrada. Algo que... Profe, en ese caso reemplazamos por A nomás, en la carga neta. ¿Dónde? O sea, Acá. en ese caso, Ah, sí. No, si estamos el de calculando arriba, para R. el de la carga neta. ¿Una carga neta? No, si estoy calculando para R. Para un R chiquito estoy calculando. R menor que A. Estoy calculando para R. No estoy calculando para A. Quiero saber cuánto vale la carga acá, en esta. Una esfera gaussiana. ¿Qué carga queda encerrada? Está en función de R. No, tiene que... Este R va variando. Tiene que ser para cualquier R menor que A. Y ahora voy a calcular para R mayor que A. ¿Qué carga veo cuando estoy fuera? La carga La total. carga total. La carga total. No se olviden, no me importa la ley que tenga esta. ¿Eh? Vamos a poner una carga total. A ver si no sé. Entonces, de nuevo, el ángulo entre el vector campo y el vector diferencial de superficie es 0. Coseno es 0,1. Nos va a quedar el campo en el exterior. Va a tener la forma de la carga puntual. Sería la carga Q sobre 4 y epsilon 0 R al cuadrado. ¿Sí? Y después nos pedía calcular potencial eléctrico en el interior y en el exterior. Bien. Bueno. Vamos a potenciales. Vamos a calcular primero para un R menor que A. O sea, estamos en el interior. Vamos a calcular potencial para un punto en el interior. Acuérdense que no es conductor. Entonces, E sub R va a ser E sub R menos B infinito. Para venir desde infinito al punto R, ¿cuántos campos atravieso? Los dos campos. Dos campos. Entonces tengo dos diferencias de potencial. Uno por cada campo. O sea que va a ser. El primero va a ser B sub R menos B sub A. Ese sería el campo correspondiente al interior. Desde R hasta A. Y después de A hasta infinito, el campo del exterior. O sea que esto sería más B sub A menos B infinito. Acá de nuevo, si sacan los paréntesis, B sub A negativo se cancela con B sub A positivo y me queda B sub R menos B infinito, que es de lo que partí. Entonces tengo B sub R. La diferencia potencial correspondiente a este paréntesis sería menos la integral. ¿Entre qué? Entre A y R chica del campo en el interior por diferencial de R. Menos. La diferencia potencial correspondiente a este paréntesis sería la integral entre infinito y A
¿Qué campo hay ahí? El que llamé campo en el exterior, por diferencial de R. Bien, si reemplazamos, sería campo en el interior. Y justo puedo sacar menos, fuera de la integral, rho sub 0, 4, epsilon 0, me queda la integral entre A y R, de que R al cuadrado, diferencial de R. Y el otro sería menos Q sobre 4 pi epsilon 0, la integral entre infinito, y A, ¿de qué? Del diferencial de R sobre R al cuadrado. O sea que B sub R para un punto en el interior de la esfera, me queda menos rho sub 0 sobre 4 epsilon 0, y la integral sería R al cubo sobre 3. ¿Sí? O sea que nos va a quedar R al cubo sobre 3 menos A al cubo sobre 3. Y acá tengo Q sobre 4 pi epsilon 0. Y esto es menos 1 sobre R con este, menos, se hace más, me queda 1 sobre A. No se olviden que el otro es, el potencial en el otro extremo es 0, ¿no? Ni lo analizo. ¿Está bien? O sea que el potencial, si introduzco el signo menos y saco el 3, nos va a quedar rho sub 0 sobre 12 epsilon 0, se multiplica A al cubo menos R al cubo más Q sobre 4 pi epsilon 0 por 1 sobre A. ¿Está? ¿Entendió? Y para R mayor, afuera, ¿cómo sería? Sería un solo campo. Sería el segundo miembro, o sea, el segundo sumando. Pues, Igual, así como está ahí. no, se le cambia a R, creo. Exactamente. Habría que cambiar el límite. Sería entre infinito y R en vez de ser A. Perfecto. O sea que B sub R, que es B sub R menos B infinito, como estoy fuera, al venir hasta esta R, estoy fuera de este cuerpo, me encuentro con un solo campo, el campo que llamé en el exterior. O sea que esto va a ser igual la menos integral entre infinito y R del campo en el exterior por diferencial de R. La solución va a ser igual a lo que obtuve acá, cambiando A por R. Fíjense que es la misma, acá, es la misma integral, pero cambié el límite A por R. O sea que esta solución es la misma, pero tengo que cambiar B de A va R. Y eso. ¿Está bien? ¿Una pregunta? ¿No? Vamos al último, chicos. Si no tienen preguntas, voy al último. Voy a sacar la hoja. Sería 8, 7, 9. Cada vez más deforme mi cartoncito. 16. La gráfica de la figura indica la forma en que varía el potencial a lo largo del eje X. Trazar una curva de la componente del campo eléctrico E sub X, según dicho eje. Explicar por qué las áreas obtenidas en esta representación deben tener valores iguales. Está mal redactado. Debería decir, a ver, ¿qué condición deben cumplir
debe cumplirse para que las áreas sean iguales. Así debería decir, ¿eh? ¿Qué condición debe cumplirse para que las áreas sean iguales? Bien. Vamos a dibujar, a ver cómo sería. ¿Tengo acá? Sí, tengo. Vamos a la cámara. Sería 15. 16. Bien. Esto es potencial en función de X. Tenemos aquí. Bien. Esto es A, esto es B, esto es C. Y esto es B sub C. Perfecto. Muy bien. Bien. Entonces, vamos a ver cómo varía el potencial en función de X. Podemos decir que para X mayor que 0, mayor o igual, menor o igual a, tengo que el potencial B va a ser igual a B sub 0 sobre A por X. ¿Sí? Esta recta, ¿no? Que pasa por el origen. Después tengo para X mayor que A, menor que B, tengo que B es constante, igual a B sub 0. No depende de X, ¿eh? Es constante. Y después tenemos con X mayor o igual que B, menor o igual que C, tengo una recta con pendiente negativa, o sea que B va a ser igual, menos B sub 0 sobre, acá sería C menos B por X más B sub 0 sobre C menos B, y cuando hago X igual a C, acá me queda B por B, ¿verdad? Que me da 0. Cuando X igual a C, saco B sub 0, queda C, B menos C. ¿Ves? ¿Se anulan? No. Ahí. ¿Estoy haciendo bien? X igual a C, me queda B menos C. Sí. Bien. Tengo como varía B. Entonces ahora que tengo como varía B, puedo calcular campo. El campo para X 0 ya, el campo va a ser menos la derivada de B con respecto a X. Que va a ser menos B sub 0 sobre A. Para X mayor que A, menor que B, de nuevo, campo menos la derivada de B con respecto a X. Como acá B es constante, esto es 0. ¿Sí? Esto es lo que no me convence.
Creo que igual el segundo miembro se hace 0, profe. ¿Cómo? Cuando se deriva ahí con respecto al campo. ¿Este? El segundo, no, para calcular el campo ¿Viste de B a C. el último. No llegué todavía. Espérate. Entonces ahora tengo para X mayor o igual que B, menor o igual que C. El campo va a ser la menos que va a ser igual. Cuando derivo esto, me queda menos y menos, más. Va a ser B sub 0 sobre C menos B. Y esto es 0. Nos queda así. Si graficamos, esto fue ese campo en función de X. Trasladamos a ver, sería esto sería B, esto sería C. Bien. Entre 0 y A, el campo vale B sub 0. Se ve, ingeniero, lo de abajo. Muy bien, señor. Gracias por avisarme. Ahí se ve. Bien. Lo que hice fue, a partir de este gráfico, trasladar, ¿no es cierto? A, B, C. Y ahora voy a graficar campo, ¿no? Ahí, ¿no? Entonces tengo, esto es A, esto es B, esto es C. Entre 0 y A, el campo vale menos B sub 0 sobre A. Que puede ser este valor, por ejemplo, ¿no? Y es constante. Es el área, digamos. Entonces sería esto. Esto sería el campo. Entre 0 y A. ¿Está bien? Entre A y B vale 0. El campo acá es 0. Porque el potencial es constante. Se lleva una constante, 0. Y entre B y C vale B sub 0. Vamos a hacer esto. Sería B sub 0 sobre C menos B. Lo trasladamos acá. Sería bien. Para que las áreas sean iguales, ¿sí? Para que sean iguales, se tiene que cumplir que C menos B tiene que ser igual a A. ¿Sí? Y C menos B es igual a A, las áreas van a ser iguales, porque me queda B sub 0 sobre A, B sub 0 sobre A, ¿no? Por eso estaba mal planteado el enunciado. Para que las áreas sean iguales, C menos B tiene que ser igual a A. ¿Se entiende? Y ahí las áreas van a ser iguales, ¿no? ¿Se entendió? ¿Sí o no? ¿Se quedaron mudos? Sí, profe. ¿Entendió? Bien. Bueno, niños, voy a tomar asistencia. ¿Alguna pregunta? Antes de retirar la cámara. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Qué página era? No, perdí. A ver. No, a ver. Esto es 10. Después subo la foto, chicos, ¿eh? A ustedes les quedaron algunas cositas por completar.